Bienvenidos a un capítulo más de Fedequinas TV. Hoy nos encontramos en Élite Centro Médico Equino con Laura, quien hace parte del grupo de veterinarios de este centro. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por este espacio. Bueno, entonces el tema de hoy creo que es muy importante para todos los caballistas, pero especialmente para los criadores, porque vamos a hablar sobre neonatos. Entonces, Laura, digamos que podemos empezar hablando de este ciclo desde las yeguas en gestación. Entonces, comencemos hablando por qué es tan importante cuidar a nuestras yeguas en gestación, pues antes del parto para asegurar, pues digamos, la salud de la cría y un parto, digamos, normal o natural. Bueno, pues no es de desconocer que todo lo que la yegua, digamos, tenga, es decir, calcio, nutrientes, todo eso, pues va a influir en el buen desarrollo pues, de la cría, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerla pues en perfectas condiciones. Me parece muy importante hacer esa aclaración, aunque parece obvio, pero muchas personas, principalmente los grandes criadores que usan yeguas receptoras, entonces creen que pues simplemente no es necesario pues porque es la receptora, entonces no es la mamá, solamente pues necesitamos la genética. No, ellas le aportan todo eso pues que es como necesario para el crecimiento, el buen desarrollo de los potros, y obviamente la vida en el vientre pues va a influir demasiado pues como a futuro en los deportistas, ¿no? Bueno, Laura, entonces ya que tocaste un tema importante en el tema del calcio, de la suplementación, ¿en qué momento debemos empezar a suplementar a nuestras yeguas, digamos, a darle un concentrado especializado, digamos, en yeguas, no sé, pues en ese proceso? ¿En qué momento nosotros tenemos que tomar la decisión de empezar a cuidarla, pues para que tenga Bueno, yo un... creo que una yegua que se sabe que va a ser mamá, ¿cierto? Que tú estás preparando para ser mamá, sea una receptora o sea la mamá, pues debe de tener como ciertas condiciones antes de, es decir, desparasitarla, un buen plan de desparasitación, un buen plan de vacunación, un plan alimenticio adecuado, no solamente cuando ya esté preñada y todo eso, sino pues que tenga buenas carnes, una muy buena suplementación antes de quedar preñada, ¿cierto? Antes de la transferencia. Listo, ahora ya tenemos la yegua preñada, pues, o el embrión pegado en una receptora. Me parece súper importante, pues, el esquema de vacunación en la gestación, ¿cierto? Y de desparasitación. No olvidemos que los potros, cuando nacen, van a capacitar su sistema digestivo con la materia fecal de la madre, ¿cierto? Entonces, bueno, la parte más importante en la gestación obviamente es el último tercio, donde ahí pues te recomiendo que sí o sí esté con una alimentación adecuada para yeguas gestantes, ¿cierto? Que se dé una suplementación también. Hay muchos en ese momento, pues no me voy a poner como a mencionar cada uno. Nosotros acá particularmente pues usamos, no sé, varios tipos de marcas pues como de suplementación. También en esa último tercio necesitamos también desparasitar y me parece muy importante en ese momento hacer un monitoreo gestacional, ¿cierto? No quiero decir que antes no sea importante, antes también es muy importante hacerlos, pero pues digamos que es como la etapa más crucial, ¿cierto? Para ver cómo está esa placenta, si tenemos que hacer un tratamiento diferente solo a la suplementación que usamos, si hay que, no sé, sacar la yegua a caminar más, hay que, no sé, como signos de alerta, ¿cierto? Entonces, pues creo que esos serían como los cuidaditos, pues como... Listo, perfecto. Entonces ya hablamos de la yegua en gestación. Digamos que pasamos a un segundo ciclo, a un segundo momento, y es el momento del parto, ¿cierto? Sabemos que el parto normalmente sucede en las fincas, en la pesebrera, puede ser en mitad de la noche, pues que es como el momento normal del parto. ¿En qué momento nosotros sabemos que este parto de alguna forma fue un parto natural, normal, pues como con, digamos, todos esos parámetros correctos? ¿En qué momento sabemos que este parto fue normal o
o qué nos muestra que fue un parto difícil, que de pronto fue un parto alerta, por decirlo así, que debemos de alguna forma pues tomar como medidas diferentes? Bueno, yo quiero de pronto salirme un poquito de la pregunta, pero también quiero pues como adicionar algo. Primero es que yo pienso que debemos de estar muy pendientes a ciertos signos que nos da la yegua que se aproxima el parto. Entonces no es solamente que se llena la ubre, hay yeguas que no llenan ubre. eh, es importante como identificar eso. Entonces, por ejemplo, hay muchas yeguas, cada yegua es muy particular, hay unas que no muestran absolutamente nada y amaneció parida y listo, ¿cierto? Hay otras que unas 4 horas antes, horitas antes, comienzan a defecar demasiado, más pastoso, van dejando de comer, muy echaditas, incómodas, porque se empiezan como a acomodar el potro en el canal de parto, empiezan a haber unas pequeñas contracciones, entonces, bueno, ese es como el momento ideal. Sin embargo, faltando más o menos un mes, mes y medio, yo encerraría la yegua, ¿cierto? Ahí también tenemos en cuenta que hay muchas que son criadas en potrero, entonces la encerraría pues como para tener un ambiente más controlado. Listo, entonces esa noche se supone que, pues, que creemos que va a parir la yegua. Entonces, lo ideal sería que hubiera un monitoreo constante, un monitoreo de la yegua, el comportamiento de la yegua, ¿cierto? Porque sabemos que esa fase ya del parto como tal, de expulsión, es muy rápida, o sea, no dura más de media hora, o sea, es muy rápida. Entonces, a veces simplemente la yegua se echó, lo expulsó y nadie se dio cuenta, que eso es lo ideal, ¿cierto? Pues no que nadie se dé cuenta, que lo expulse pues como muy rápido, muy Ujú. fácil, pero pueden ocurrir muchas cosas. Mal posicionado, ¿cierto? El potro o la potranca mal posicionada, que nace en bolsa roja, ¿cierto? Que llamamos redback, entonces rápidamente hay que ir a abrir, eso es un desprendimiento de placenta, hay que ir a abrirlo rápido porque el potro se va a quedar sin oxígeno. Entonces hay muchos parámetros que necesitan de vigilancia constante. Un parto normal, lo que te decía, es una expulsión muy rápida. Acá también voy a aclarar de pronto los tiempos, Súper ¿cierto? importante. Un potro nació, ¿cierto? Se demora más o menos 5 minutos, máximo 10 minutos en ponerse en posición external, es decir, en sentarse como en la barriguita. De ahí hay otro parámetro importante que es el reflejo de succión, que él tenga pues como ese reflejito de succionar lo que va a ser la ubre, 10 minutos, o sea, todas esas cosas son muy inmediatas, ¿cierto? Y digamos, pues antes, en el momento del parto, ¿cuánto se demora el parto? O sea, en el momento en que nosotros vemos que ya la yegua está en proceso, que de pronto ya empieza a mostrar las manitos, ¿cuánto se demora el parto normal para nosotros saber, listo, está dentro de los tiempos en que se muestra y en expulsión? Bueno, lo que te decía, hay varias fases, ¿cierto? Hay una fase que es muy larga, que es de pronto la incomodidad de la yegua leve, ¿cierto? Ujú. Que deja de comer, que está como inquieta, que se para, se echa, que está como medio incómoda, pero pues digamos que todavía no hay un dolor de unas contracciones importantes, ¿cierto? Esa puede durar 1 hora, 4 horas. Listo. Ahora, ya la fase de expulsión es mucho más rápida, o sea, un parto no se demorar, que lleva 2 horas pariendo, no, no, eso no es normal, o sea, la expulsión de la yegua es muy rápida, ella se echó, el potro está en posición, la posición de ellos, las dos manitos, la trompita siempre se va a ver pues como a la hora del parto, que ya vamos a hablar como esos signos de alerta, Ujú. ¿cierto? Y de inmediato la expulsión. Listo, no sé, que lleva 2 horas no, eso es súper anormal. Media horita, es en cuestión de minutos. Listo. Mm, Retomando lo que estábamos hablando, entonces el potro se pone en posición cinco Esternal, minuticos de external, ya tenemos como un tiempo en el que él tiene que empezar a mamar, entonces más o menos cuánto se puede demorar un potro en mamar. listo. Entonces, posición external, 5 minutos. El reflejo de succión, 5 a 10 minutos. 1 hora, máximo 2 horas en pararse
y ponerse a mamar. Pues digamos que es 1 hora en pararse, 2 horas en mamar, pero pues como que este periodo en general una cosa va pasando con la otra, el potro se para y lo primero que va a hacer, pues Es mientras buscar. exacto, mientras como que se ubica y él ya ahí mismo se va a ir a buscar la ubre. Eso es lo normal que Ok, hace un potro, ¿cierto? Obviamente hay variaciones que van empezando a alertar, entonces no sé, que resulta que se demoró 2 horas y media, 3 horas en mamar, pero pues lo logró. ok. Bueno, digamos que vamos dentro de lo normal. Lleva 4 horas el potro, no ha mamado, está muy echadito, muy como tristongo, como Letárgico. llaman, pues, Ujú. ey, llámate un veterinario, que eso es cero, cero normal. Bueno, ¿y cómo sabemos, digamos, el potro se para normal en los tiempos, empieza a mamar? ¿Cómo sabemos que la yegua sí está dando una buena cantidad de leche, que el potro sí alcanzó, digamos, a tener este calostro? Nosotros cómo nos aseguramos, digamos, pues cuando no tenemos presencia de veterinario, que ese es otro tema que vamos a hablar ahorita, pero digamos, muy tarde, no hubo presencia de veterinario, ¿cómo aseguramos que el proceso, digamos, está siguiendo el curso normal? Bueno, para ser muy exactos, sí tendríamos que hacer unas medidas, pues que lo haría el veterinario, ¿cierto? Pues una glicemia, pues como unos examencitos. Pero así como muy a ojo, que no es 100% ¿Seguro? sí, Ujú. exacto, em, sería un potro, luego de que mama, lo normal es que quede satisfecho, mamó, muy alerta, lo que sea, quedó satisfecho y fue y se echó a dormir, ¿cierto? Un potro se para constantemente, máximo cada hora, a mamar pues como las primeras horas de vida. Entonces, juepucha, lleva 2, 3 horas el potro ahí, no se ha parado. Otra cosa, llega y se para, no sé qué, y la carita llena de leche, la yegua eyectando mucha leche. Entonces mucha gente dice, no, es que esta yegua es súper lechera. No, eso normalmente no pasa, ¿cierto? Normalmente ya, sí, puede ser que sea muy lechera, es verdad, pero normalmente un potro que tiene lechita en la cara, la yegua expulsando tanta leche, todo eso es un potro que no está mamando bien, que algo sucede, que necesitas pues como una ayuda de un veterinario. Listo. Yo quería dar un datico muy importante y es que un potro inmediatamente nació. Inmediatamente, lo primero que tenés que hacer es curar el ombligo, ¿cierto? Eso es algo que me parece fundamental, que muchas veces, como claro, no hay nadie pendiente del potro, ya el potro mamó, ya el potro se paró, ya lleva 4 o 5 horas, pues madre, eso es básico, o sea, una yegua que estaba a punto de parir, que viste unos signos, lo que sea, súper pendiente, porque es la principal vía de entrada de patógenos, principal, ¿cierto? Tú sabes que ellos en su vida fetal están conectados, ¿cierto? Como con la placenta y todo eso, por ahí entran como todos los nutrientes, entonces eso es una vía, ellos Ujú. quedan pues como todavía permeables, entonces es una vía de Directa. entrada directa, entonces ahí es donde vemos las septicemias, los potros pues como enfermos, entonces súper importante. Bueno, entonces ya hablamos como de esos signos normales o naturales y ahora quiero tratar algo muy importante que para eso existen este tipo de centros, este tipo de lugares. Obviamente, como lo hablábamos antes del programa con Laura, la presencia de un veterinario es muy importante. Digamos, esto es una pregunta que quiero hacer antes de seguir a los signos de alerta y es, ¿consideras que todos los potros o potrancas deben tener acompañamiento veterinario así, digamos, el proceso haya sido normal, natural, o consideras que de pronto en algunos casos se puede hacer simplemente pues con la vista, con el ojo del dueño, digamos, un análisis y o sí tiene que haber un veterinario siempre. Personalmente yo pienso que debe de haber un veterinario. Inclusive en un caso ideal, la yegua debe ser monitoreada desde antes, pues vía ecografía, ¿cierto? Ver esa placenta. Acuérdese que esa es la casita del potro, ¿cierto? Entonces, el estado de la placenta es también como un indicativo del estado del potro. Entonces, en un caso ideal sería unos monitoreos gestacionales, ¿cierto? Antes del nacimiento.
porque hay cosas que se pueden corregir, hay insuficiencias placentarias, infecciones, cosas que se pueden, unas placentitis se pueden de pronto disminuir riesgos. Listo. A la hora de nacer el potro, pues lo ideal sería que un potro estuviera en un centro médico, en una clínica, en un lugar donde estén 24 horas, viendo el parto, ayudando el proceso del parto, pues uno está libre, que en cualquier momento el potro vino con una manito doblada, no sé qué, y eso hace mucho la diferencia. O sea, en esos momentos la falta de la privación de oxígeno hace mucho la diferencia. Listo. Resulta que ya nació el potro. Hay unos signos que son muy pequeños, o sea, son muy poco evidentes. No sé, por decir algo, el estado del ombliguito, las mucositas, la esclera, ¿cierto? Hay cositas que son como de detallitos que el veterinario se da cuenta de eso y no es tan fácil que otra persona se dé cuenta, ¿cierto? Ciertos parámetros, no sé, un examen clínico, pues es muy importante. La toma de glicemia. Lo que te digo, los potros nacen con unas reservas de glicemia bajas, pero nacen con unas reservas. Entonces subes el potro inmediatamente paradito, todo, ve, todo está como normal, pero resulta que no está mamando lo suficiente, se bajaron esas reservas de glicemia y ya el potro dejó de mamar, ya obviamente pues como que hay un desequilibrio completo, entonces ya empiezan a haber una serie de inconvenientes que solamente por el hecho de no darse cuenta de ese detallito, pues, pucha, se puede volver en algo más grave, importante. Entonces me parece, pues madre, básico. Listo, no tenés la forma o no querés o lo que sea llevarlo a un centro veterinario y el parto fue maravilloso y no hubo ningún inconveniente. Listo. Pero entonces sí siempre acostumbrate a llamar al veterinario. Ve, nació, el potro está mamando. Una IgG, ¿cierto? La IgG es como la inmunidad pasiva. Ellos no es como nosotros que pasan como los anticuerpos por la placenta, sino que ellos necesitan de ese primer calostro para pues, obtener esas inmunoglobulinas. Y eso obviamente solamente lo vamos a saber con un examen de laboratorio. Bueno, más específico, porque si hay Sí. unos test y todo eso, pero pues más específico necesitamos como unos exámenes de laboratorio. Entonces, listo, la IgG está muy bajita, pues vámonos con una transfusión, pues como a prevenir, cosa que un veterinario se da cuenta, Perfecto. un propietario no. Ok, y entonces, bueno, digamos que ya pasamos la parte natural, la parte normal. Ahora quiero tocar un tema que es muy importante y que justamente pues tú nos puedes contar y son los signos de alerta. ¿Cómo sabemos que en estos ciclos o en estos momentos debemos actuar de manera rápida? Entonces, por ejemplo, en los tiempos, ya nos contabas cuáles son los tiempos, entonces digamos cuando se sale de estos tiempos ya es un signo de alerta. En el momento del parto, cuando empezamos a ver alerta, entonces lo que decías, la posición del potro, cuál debe ser la posición ideal y en qué momento muestra alerta, entonces las dos manitos y la cabeza, pero digamos, ¿qué otras posiciones has visto que de alguna forma pues el dueño tiene que tener muy pendiente de estar alerta? Listo. Entonces, a la hora del parto, una yegua que se está demorando mucho, que no muestra nada, ni una membrana, nada por la vulva, algo no está bien, ¿cierto? Hay que, adicional de que el potro empieza a estresarse, empiezan a ver, pues ellos ya están listos para salir. Entonces, y ellos, digamos que en la vida normal, natural, salen muy rápido. Entonces ya empieza a privarse el oxígeno, empiezan a haber muchos factores que pues al pasar el tiempo van a agravar pues como el pronóstico. Entonces, la yegua no tiene ni una manito, ni una membranita, ni nada y está pujando y pujando y pujando y es súper inefectiva, pues como esas contracciones. Pues madre, signo re importante de alerta. Listo, lo normal que tú debes de ver cuando va a parir es que ellas lo hacen en estación, perdón, en esternal, ¿cierto? Cuando lo hacen en estación, muchas lo hacen, ¿cierto? No olvidemos que son presas, es lo más rapadito que se pueda, pero lo ideal es en esternal, echadita, ¿cierto? De ladito, pues por la caída del potro, todo eso. Eso es lo normal. Adicional, me parece súper importante aclarar que no es chévere
de una parar la yegua, ¿cierto? Ujú. Porque muchas veces la paran y entonces se rompe de una, pues como el cordón y no termina como de hacer ese paso, ese último paso, pues como de sangre, de oxígeno ahí. Listo. Entonces, lo normal. Las manitos se ven normalmente, las dos manitos, ¿cierto? En esta posición y la cabecita. Eso es lo normal. ¿Qué otras posiciones hay? Una manito dobladita, la otra dobladita, el cuello doblado, solo la cabeza, las dos manitos atrás, que venga completamente en posición contraria. Se ve, es la colita, la parte de atrás, gravísimo, pues esa es súper grave. O ves, muchas veces es muy difícil identificar. A veces es raro, pero a veces una pata. Perfecto. Digamos que las formas son Ujú. muchas, ¿cierto? Pero entonces lo importante es que lo normal es dos manitos y la cabecita. Listo. Y entonces, ese es como en el parto. Ya cuando el potro nace, digamos, ¿cuáles son esos signos de alerta que debemos tener pues como atención? Listo. Signos de alerta. El principal que uno más observa es lo que ahorita estábamos hablando, el periniquio, ¿cierto? Es como una gelatinita que tienen ellos en el casquito, que eso es como una protección para la mamá, ¿cierto? Para la placenta, para cuando ellos van a nacer, pues que no rompa, pero no haya pues como adentro un daño importante. ¿Qué pasa? Normalmente ellos nacen con eso, pero cuando ellos van parándose, caminando, se va pues desgastando y se va quitando. Eso es un signo importante. Resulta que no sabemos a qué horas nació, pero se nota que ya la expulsión de placenta ya lleva mucho tiempo, todo eso, y todavía no se ha caído, ¿cierto? Ese potro no se está parando, no se está parando lo suficiente. O se paró al principio, lo que sea, pero lo que decíamos, ya después no se volvió a parar. Entonces eso es un signo muy importante que muchas veces no se le para pues como mucha atención. Eso, el potro muy decaído, no se para mamar, la yegua con la ubre de ese tamaño, eyectando leche, o el potro pues sí se para, pero con toda la carita llena de leche, no sé, de pronto el ombliguito muy grueso, infectadito, Digamos en el esos son tema los de primeros. las heces, que eso es importante. Entonces, cuéntanos un poquito como cuáles son las heces normales de un potro, en qué tiempos y ya cuáles son como las de alerta. Listo. El meconio, la expulsión del Ujú. meconio es la primera materia fecal, ¿cierto? Que se expulsa. Eso también debe ir como muy de la mano con la expulsión de la placenta, como en esos tiempos, es lo normal. De hecho, es una como de las principales complicaciones en los potros que se haya una retención del meconio y da coliquitos, todo eso, entonces es también pues como algo para tener en cuenta. Y es como en los tiempos de la expulsión de la placenta. Todo eso va ocurriendo como uno tras otro, Ok. ¿cierto? Como así. Digamos que el color es un color oscuro Es un color oscuro. solamente una vez. Luego ya las heces empiezan a tener un color normal, ¿o Bueno, cómo es? a veces la expulsión del meconio no se hace en una sola defecación, ¿cierto? A veces se hacen una, dos, tres, ¿cierto? Pero digamos que no es una cantidad pues exagerada, Exagerada. no Ujú. son 10 defecaciones pues de meconio, no, normalmente no. Ya después se vuelve una normal, un color café claro, ¿cierto? Y en consistencia, digamos que pues inician con una consistencia más líquida. Líquida no es normal que sea líquida. Ok. Si es blanda, tampoco es pastosa, es una consistencia voy a decir algo horrible, como popó de perro, pues es Perfecto. como plastilina, pues es como Ujú. muy blando, pero no es líquido. Y en Eso el es lo tema normal. de la orina, también tienen Eso unos es otra tiempos. cosa que normalmente la orina sí se demora más, ¿cierto? Pero a veces uno no le pone atención a eso, uno solamente piensa en el meconio y ya, ¿cierto? A veces uno no le pone cuidado que el potro no ha orinado, eso no es normal. Hay también patologías importantes que se puede ver. Adicional a eso, muchas veces hay un
permanente, que es que hay todavía permeabilidad en ese, pues en su vida fetal, ¿cierto? Ese, por ahí era donde se expulsaba la orina. Entonces, ese no se logra cerrar bien, ¿cierto? Eso de hecho es un signo de sepsis. Entonces, cuando orinan, acá siempre somos súper pendientes si está orinando por el ombliguito, a veces hay unas goticas, todo eso, entonces es importante pues como tenerlo súper en cuenta. Por eso es importante no solamente el yodo, pues ayuda como con el tema de las bacterias, pues de las infecciones, sino también hace como un efecto astringente para que se selle, ¿cierto? Él hace como una reacción que se inflame y se selle. Entonces es importante también como eso, tenerlo muy en cuenta. Listo, Laura, perfecto. Entonces ya hemos tocado las alertas, ya hemos tocado estas primeras etapas. Yo quiero ya como para darle cierre, hablar un poquito sobre la importancia de estos centros y la diferencia que tiene el, digamos, para una yegua tener a su cría en un centro a tenerla pues en un potrero o en un lugar de pronto un poquito más agreste o natural. Bueno, jue madre, yo creo que es demasiado importante lo que te decía. Estos eventos son de minutos, o sea, son de momentos muy rápidos. En cualquier momento una yegua que va a expulsar su potro tiene una mala posición, en cualquier momento la yegua, una bolsa roja, rápido, tienes que tener una cuchilla inmediatamente para abrir eso, cosas que en una finca no se ven, ¿cierto? Yo creo que la diferencia es eso, el actuar inmediato, adicional en prepararse. Entonces yo sé que esta yegua va a parir hoy, entonces yo sé que acá hay cámaras, todo eso, entonces pues mientras van dando la ronda, en las otras son con las cámaras acá pendientes, algún signo anormal, todo, se va tomando la temperatura, se van chequeando como unos parámetros, pH, pues como unos parámetros que nos ayudan a predecir más certeramente la hora del parto para tú estar ahí de una. La verdad, yo te voy a hacer un más o menos de estadísticas acá, más o menos el 70% de los partos que hay, a pesar de que no son, digamos, como partos de alto riesgo, te estoy hablando específicamente de esos, hay que asistirlos, se asisten. Entonces uno dice, ¿cómo en las fincas hacen si no está Ujú. pues como ese personal para asistirlos? Entonces me parece muy importante pues porque primero pues están las herramientas, las condiciones, el personal, el conocimiento Y la para inmediatez, eso es como la lo más importante. inmediatez, eso es lo más importante, la inmediatez, o sea, esto es de segundos. Entonces, bueno, en conclusión, la importancia es esa, es estar todo preparado para que sea, eso no va a garantizar nada, obviamente, pues Total. nació muerto, pues yo en el momento, madre, de un estrés fetal rápido, pues yo la induzco, ¿qué hago? O sea, son decisiones de momento y muchas veces se salen de las manos, ¿cierto? Naturaleza. Naturaleza, y se van a morir porque se iban a morir, pero hay un porcentaje más alto de probabilidad, ¿cierto? Entonces la ven cómoda, no sé qué, estoy haciendo todo el tiempo fetocardias, el potro está en un estrés fetal, no, ya va a parir, entonces como tener todas las condiciones, esa es la diferencia. Bueno, no, Laura, creo que tocamos, digamos, muchos puntos importantes de cara a los criadores y a la importancia, primero, de estar pendientes y de saber cuáles son estos signos de alerta y segundo, de conocer este tipo de lugares donde digamos que pueden preservar y cuidar más la vida pues de nuestros bebés que finalmente son digamos el core o lo más importante que tienen digamos los criaderos. Entonces, bueno, Laura, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio. Y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Fedequinas TV.